La igualdad comienza por la educación, por ello hoy queremos conocer este ámbito. Como saben, con motivo del 8 de marzo, del día de la conmemoración del Día de la Mujer, que fue declarado por la UNESCO en 1997 en homenaje a todas esas mujeres pioneras en la lucha por la igualdad de derechos, hoy nos venimos hasta el Instituto de Educación Secundaria Atenea para conocer un ciclo formativo, el grado superior en la promoción de la igualdad de género. Para ello vamos a hablar con sus tutoras y profesoras, con Soraya Sánchez y con Carmen Santos, pero también queremos conocer la opinión del alumnado, así que si nos acompañan vamos a conocer todo lo que se está trabajando de manera transversal en este centro. Soraya, yo me he atrevido a decir que la igualdad arranca en la educación, ¿es así? Sí, la educación es fundamental y más concretamente la coeducación en los centros educativos. Siempre estamos escuchando que la educación es una forma de transformación o puede ser una forma de transformación social y es lo que pretendemos y es lo que debe implantarse en las aulas. El modelo coeducativo que no implica solo al alumnado, sino también al profesorado, a las familias y a los contenidos curriculares. Es muy importante que dentro de los contenidos de una manera transversal se visibilice cuál y cuál es la contribución de las mujeres en todos los ámbitos y todas las disciplinas. En la sociedad actual, hoy, ¿qué situación? Podemos hablar de datos, porque hay quien todavía piensa que la igualdad ya está aquí, pero falta mucho. Bueno, pues por eso precisamente hablamos de igualdad efectiva. Sí que tenemos una igualdad formal, que es a nivel legislativo, pero a nivel real todavía existen muchas desigualdades entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, uno de los ejes principales de la desigualdad entre mujeres y hombres es la división sexual del trabajo, que todavía sigue existiendo, porque parece que como las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, estamos en igualdad de condiciones, pero los hombres no se han incorporado en igual medida al trabajo doméstico y de cuidados. Esto lo que supone es que las mujeres sigan teniendo una doble y triple jornada, compatibilizando el empleo remunerado con el trabajo que realizan dentro de los hogares, y esto lo que supone es una merma para su desarrollo profesional, para su tiempo libre, también para su independencia económica, puesto que tienen que realizar trabajos a media jornada, reducciones de jornada para poder compatibilizar, y esto al final pues les afecta también a nivel de su salud económico, de su salud, de promoción profesional, de disponibilidad de tiempo libre, de participación social. O sea que la corresponsabilidad es clave para conseguir una igualdad real. Con motivo del 8 de marzo se hacen muchas actividades, pero aquí en este ciclo formativo trabajáis durante todo el curso en muchas iniciativas que además tenéis un montón, ¿no? Sí, o sea, la igualdad no es una cosa que haya que trabajar exclusivamente en los días señalados como el 8M o el 25N. Es una práctica que debe ser transversal en el aula y debe trabajarse todos los días. Por eso la importancia de incluir dentro de cada una de las asignaturas pues la perspectiva de género, o sea, para que no sea un trabajo puntual, sino que sea realmente un trabajo a lo largo de todo el curso, de manera que se pueda profundizar en cuáles son las creencias sexistas del alumnado y se pueda realmente visibilizar el papel de las mujeres y generar un cambio en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, porque también la situación actual en la adolescencia en Castilla-La Mancha está bastante alejada de una situación de igualdad. O sea, los últimos estudios demuestran que los adolescentes, la población adolescente, especialmente los chicos adolescentes, tienen menor percepción de las violencias ejercidas. Hay mucha más violencia ejercida también a través de Internet, que antes era pues algo que no existía, y pues hay creencias sexistas que parece que ya están superadas, pero que la población adolescente sigue manteniendo los mitos del amor romántico, la creencia de que los celos son una manifestación de amor, el control sobre las redes sociales, etcétera. O sea, muchas formas de violencia que están muy presentes en la juventud y relaciones muy tóxicas en parejas adolescentes. O sea que estamos aún muy lejos y hay mucho que trabajar, sobre todo pues eso, a través de la educación en la adolescencia. A mí el ciclo de promoción de la igualdad de género me ha aportado mucho a nivel personal, social y de pareja.
sobre todo en cómo relacionarme con el entorno que me rodea o la sociedad en la que vivimos. Un poco también poniendo el foco en todas esas desigualdades que a lo mejor antes de cursar el ciclo yo no las veía o las estaban invisibilizadas, ahora me fijo mucho más e intento cambiar y mejorar un poco el tema de la igualdad de género en mi día a día, en mi carrera profesional y en mi vida personal. Carmen, también como profesora, con datos concretos, contadnos cómo se trabaja aquí, qué acciones habéis hecho. A ver, nosotros en nuestro ciclo formativo, que es de grado superior en promoción de igualdad de género, pues trabajamos en esta materia en diversos módulos formativos, que es lo que equivaldrían a asignaturas para entendernos. Y la mayoría de ellos, excepto 2, que son módulos más transversales con otros ciclos formativos, pues están vinculados con el trabajo para conseguir la igualdad, o bien en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, bien en el ámbito de la prevención de la violencia de género, como en mi caso, que es el módulo que yo imparto. Entonces, bueno, pues trabajamos durante todo el curso tanto en analizar las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, no solamente la que está reconocida por ley en la física o la violencia de género tal como la contempla la ley estatal, sino bueno, todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, además de la violencia física, violencia sexual, la violencia psicológica, otros tipos de violencia, pues como la que ahora mismo, por desgracia, la vamos a ver o la vamos a visibilizar con el tema del papel de las mujeres en las guerras y la violencia sexual en las mujeres en situación de conflictos armados. Y como actividades también creo que tenéis bastante. Sí, porque además de lo que es nuestros contenidos que vienen en el título para que adquieran las competencias que les va a permitirlo trabajar en este ámbito, pues también aprovechamos los días internacionales, pues como el 8M, el día del 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 25N y siempre, bueno, pues intentamos hacer algunas propuestas. Unas destacadas pues han sido la que hicimos con motivo del 8M el curso pasado, que era Women in City, y que consistía pues en renombrar las calles de Ciudad Real con mujeres que habían sido referentes en muchísimas disciplinas y no solamente mujeres históricas o pioneras, sino también mujeres que en la actualidad estaban destacando en algún área, pues como el deporte, la literatura, cualquier ámbito. Y este curso hemos hecho también otras como villancicos feministas, que lo ha llevado mi compañera Soraya. Participamos en las Puertas Violetas con actividades para el 25N y siempre también colaboramos con todas las entidades locales de Ciudad Real, incluso a nivel provincial, en las actividades que ellos promueven en estos días de reivindicación o de denuncia. Y este año concretamente pues hemos hecho una propuesta que es la de renombrar nuestras aulas con personas que hayan aportado elementos claves en la igualdad a través del tiempo. Y hemos buscado unos referentes, personas referentes en los ámbitos en los que trabajamos aquí en el centro educativo, pues en educación infantil, en otro ciclo de grado superior, en integración social y en atención a personas en situación de dependencia, además del de igualdad. Entonces, no es un proyecto cerrado, es un proyecto que es una propuesta para que esto no es solamente simbólica, sino para que sea permanente, que las aulas se vayan a nombrar no con un número y una letra, sino con el nombre de una persona que haya trabajado por la igualdad en cada una de las facetas que se trabajan, en economía, en lengua, en literatura,
en historia y especialmente pues en las nuestras relacionadas con la promoción de la igualdad de género. En este caso son nombres de mujeres y de hombres o en su mayoría mujeres. En principio hemos seleccionado poquitas todavía porque estamos intentando hacer un trabajo con ellos en el aula de investigación de esas aportaciones de esas personas y bueno, sí en algunas propuestas va a aparecer algún hombre y hoy pues está más relacionado con el 8M, entonces bueno, pues hemos propuesto pues algunas mujeres. Pues hemos elegido a Concepción Arenal porque, aparte de ser una experta en derecho, periodista y demás, es pionera en el feminismo español y además la precursora del trabajo social en nuestro país. Por eso la hemos elegido a ella. Nació en 1920 en el norte y falleció en 1893 en Vigo. Pues hemos elegido a Leonor Serrano para el aula de educación infantil porque fue una pionera manchega en la implementación de la coeducación en las aulas, además de introducir la tecnología en la educación como la máquina de escribir y también promovió el método Montessori de juego en las aulas. Hemos elegido a Concha Tolosa para el aula de segundo de promoción de igualdad de género porque fue directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Real y fue una referente que luchaba contra la violencia machista en la política y en el feminismo manchego. También hay que recalcar que fue la primera directora de una casa de acogida de mujeres que sufrían violencia de género. Paulino, como director de este centro, coméntanos cómo se trabaja aquí de forma transversal la igualdad de género. Bueno, nuestro centro Elías Atenea pues es pionero en trabajar esto porque está dentro de lo que es la formación que ofrece, ¿no? Tenemos un ciclo de promoción en igualdad de género, un ciclo superior que lleva ya varios años trabajando y luego además pues también tenemos un plan de igualdad con el cual todos los departamentos trabajan pues cada uno en su ámbito pues el tema de la igualdad, ¿no? Con ocasión del 8 de marzo pues hay muchas actividades las que os va a explicar ahora los alumnos y alumnas del ciclo de promoción e igualdad de género y luego también otros departamentos que también han participado de forma transversal. Es el caso del Departamento de Economía, que por ejemplo ahora veréis aquí unas imágenes muy curiosas sobre el papel de las mujeres, nunca mejor dicho, en el dinero en papel, en los billetes, ¿no? Las pocas mujeres que han sido protagonistas de la emisión de billetes en la historia de la moneda, no solo en España, sino en Europa. Entonces han hecho un trabajo de investigación el alumnado y bueno, pues han mostrado, digamos, esa carencia o esa ausencia de las mujeres en este ámbito de la economía, del dinero, de la banca. Y luego también en el ámbito de la filosofía, también han hecho un trabajo de investigación, una presentación en PowerPoint, la historia del arte también, mujeres, artistas contemporáneas, vivas ahora, muchas de ellas, que bueno, pues como Cristina Iglesias, con intervenciones de arte conceptual, esculturas, el caso de Isabel Muñoz, una gran fotógrafa, otras más tradicionales como Ukalele, o el caso, por ejemplo, de Cristina García Rodero, que además de ser mujer y pionera en la fotografía, ¿no? Pues también es manchega y es de Puerto Llano, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido de alguna forma visibilizar toda esa riqueza cultural, artística, científica a través de las mujeres, como siempre hacemos en un día tan importante como es el 8 de marzo. Y con la sin sombrero, ¿no? Y la sin sombrero también, otra actividad que tenemos, la sin sombrero, bueno, pues hace referencia a esa reunión de mujeres y artistas que en 1930 desafiaron pues la tradición quitándose el sombrero y se pusieron al frente, dieron un paso adelante en los derechos de las mujeres. Están trabajando en nuestro alumnado en una representación teatral, un montaje teatral que van a presentar el mes que viene. Están ahora en el ensayo y van
van a hacer una dramatización de las sin sombreros con un texto en el que han trabajado pues, el Departamento de Lengua y Literatura Castellana y que bueno, pues, pinta bastante bien, unas buenas expectativas de esa actuación. Este ciclo a mí a nivel personal me ha aportado mucha cantidad de conocimientos en materia de igualdad, como puede ser en prevención de violencia de género, en el reconocimiento de situaciones de discriminación, etc. A mí me ha aportado el hecho de que percibo mejor las desigualdades que antes había en la sociedad. Las desigualdades no las veía igual, no las percibía, no me afectaban tanto cuando las veía, por ejemplo, en las noticias o en mi día a día en la calle, cuando creo que todos alguna vez hemos visto algún comportamiento machista o alguna desigualdad. A nivel de pareja, pues te condiciona el hecho de saber cómo tienes que actuar. Sí que te cambia ciertos pensamientos o ciertas cosas que por el hecho de crecer en la sociedad en la que hemos crecido no es culpa nuestra, pero actuamos a veces o pensamos cosas pues que estudiando este ciclo pues te das cuenta de que son erróneas. La importancia del apoyo entre mujeres, a conocer los diferentes tipos de violencias, a saber que siempre estamos expuestas a ellas, a conocer la historia del feminismo, a saber cómo trabajar con mujeres, cómo esto extrapolarlo a mi vida profesional y aportar la igualdad de género allá donde vaya, y sobre todo a recobrar la confianza en mí misma y a tener una mayor autoestima. Creo que habéis estudiado bastante bien el origen de este Día de la Mujer, de este 8 de marzo, ¿nos lo podéis contar? Vale, pues mira, todo el mundo se cree que todo empezó en 1911 en Nueva York, el 25 de marzo, por un incendio que hubo en una fábrica de textiles, donde miles de mujeres murieron porque quedaron atrapadas en el incendio y las telas con las que trabajaban eran de color morado. Entonces se dice que la ciudad se puso de humo morado gracias a este incendio. Pero no es así. Ese no es el origen. No, hay documentación antes. El 8 de marzo de 1857 fue la primera manifestación de mujeres que hubo en una industria textil en la que se manifestaron contra los bajos salarios. Luego en 1908 se celebra en Chicago una jornada de mujeres a favor del sufragio femenino y en contra de la esclavitud sexual. Claro, el 8 de marzo al final es por el inicio de la primera manifestación feminista que hubo. Y luego en España la primera manifestación feminista que se convocó fue en enero de 1976, pero fue reprimida por la policía hasta 1977, que fue cuando la ONU declaró el 8 de marzo como Día para los Derechos de la Mujer, y en España se hizo la primera manifestación donde se planteó cuestiones como la necesidad de educación sexual, la legalización de anticonceptivos y la despenalización del aborto. Tras cursar este ciclo he percibido que hay muchas más desigualdades de las que yo en principio creía que había. Por poner algunos ejemplos, si no es por este ciclo, nunca hubiera llegado por mí mismo a darme cuenta de que nuestro lenguaje es sexista. Tampoco me habría dado cuenta de que hay muchísimas menos mujeres directivas que hombres directivos. Debido a esto es por lo que las mujeres tienen menos facilidades a la hora de promocionar. Y por otro lado, y no menos importante, también me he dado cuenta de que un montón de contratos temporales se los cogen las mujeres, dado que por regla general ellas siguen siendo las que tienen el peso de las tareas domésticas. En resumidas cuentas, este ciclo me ha hecho ver muchas desigualdades que antes o bien no sabía o bien pasaron completamente inadvertidas ante mis ojos. Para terminar, Soraya, nos gustaría saber qué cambio se puede apreciar en los alumnos, en el alumnado, desde que entran a este ciclo superior, este grado de formación, y cuando salen. ¿Hay algún cambio en la mente? Pues a ver, de hecho el cambio se nota en el primer mes. O sea, empiezan a tomar conciencia de muchas más formas de discriminación
de las que al principio consideraban, empiezan a ver la realidad con las gafas de género, en función de una serie de datos que vamos aportando, van descubriendo que la desigualdad de género está mucho más extendida porque realmente afecta a todos los ámbitos de la vida, de lo que ellos pensaban. Entonces empiezan a tomar conciencia de estas desigualdades, empiezan a verlo en su propio contexto, empiezan a ser más conscientes, por ejemplo, en la publicidad, en el cine, en la televisión, en la música, en el lenguaje, en las relaciones con sus iguales, empiezan a percibir mucho más, son mucho más conscientes y empiezan a comprometerse mucho más con la igualdad. Podemos decir que desde el punto de vista de la educación, igual que empezábamos hablando, ¿se puede hacer algo más de lo que se está haciendo? Pues a ver, lo primero, los materiales escolares. O sea, los materiales escolares tienen que representar también el conocimiento que han aportado las mujeres a lo largo de la historia y todos los referentes femeninos. O sea, no existen los referentes femeninos prácticamente en los libros de texto, no. Entonces, es una cuestión que no debe trabajarse aparte, sino integrada dentro del contenido de cada una de las asignaturas a lo largo de todo el curso. Luego, aparte, una cosa también muy importante es que exista una orientación académico-profesional con perspectiva de género, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es ofrecer referentes masculinos o femeninos en función de los estudios o los trabajos, si están feminizados o masculinizados, para que el alumnado se pueda identificar con esos estudios y pueda elegir también profesiones en las que no hay casi hombres o no hay casi mujeres. Entonces, en la formación profesional, por ejemplo, se ve muy claramente que hay estudios de formación profesional, como son todos los relacionados con el ámbito de la salud o con el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad, como son los ciclos formativos de nuestra familia profesional, educación infantil, integración social, igualdad de género, atención a personas en situación de dependencia, que están totalmente feminizados. Sanidad, educación, servicios sociales está totalmente feminizado. Peluquería, estética, etcétera. Pero luego, en cambio, todo lo que es técnico, los estudios más técnicos relacionados con electricidad, mecanización, etcétera, informática, están masculinizados. Entonces, existe una brecha y una segregación horizontal, una segregación de los adolescentes, de los chicos y de las chicas en los estudios, que luego al final eso se refleja en el mercado laboral, evidentemente. Entonces resulta que todas esas profesiones que están más feminizadas son las profesiones que están peor pagadas o son las más precarias. De ahí viene también el tema de la brecha salarial, que no se entiende. La brecha salarial se mide en la media del salario que cobran mujeres y hombres en España. Entonces, si tenemos en cuenta que las mujeres, por el tema de conciliar el trabajo remunerado con el trabajo del hogar, tienen que reducir su jornada, tienen que recurrir a trabajos a tiempo parcial, pues ya van a tener menores ingresos. Por lo tanto, ahí ya vamos a ver esa brecha, porque hay muchas más mujeres, el 95% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por motivos de cuidados relacionados con menores, mayores, personas enfermas y dependientes. Entonces, pues al final, claro, eso repercute en su salario y ahí viene la brecha salarial. Y Soraya, para terminar, ¿qué mensaje se puede lanzar de cara a este 8M tan reciente o en general en la sociedad? Pues que la lucha por la igualdad de género sigue siendo muy importante, porque lo que estamos diciendo aquí en Castilla-La Mancha, los últimos datos de adolescentes reflejan que están aumentando las creencias sexistas, la violencia entre los adolescentes. Entonces, a pesar de que tengamos igualdad real, la igualdad efectiva y la lucha y la prevención contra la violencia contra las mujeres sigue siendo importantísima, porque está calando también un discurso de que la violencia de género no existe, de que la igualdad ya está conseguida, de que el feminismo ya no tiene sentido porque no hay nada por lo que luchar, y nada más lejos de la realidad. Los datos nos dicen que tenemos que seguir concienciando sobre la necesidad de trabajar por la igualdad. ¿Qué mensaje podemos lanzar a la sociedad de cara a esta fecha, pero durante todo el año? Pues me gustaría hablar sobre la importancia de la corresponsabilidad, ya que, como se ha demostrado en varios estudios respecto a la desigual distribución del tiempo entre mujeres y hombres,
uno de los factores más importantes de desigualdad sobre ambos sexos sigue siendo la división sexual del trabajo. Con esto a lo que me refiero es que pese a que las mujeres se han incorporado al ámbito laboral, los hombres aún no nos hemos incorporado a los trabajos del hogar y del cuidado. ¿Esto en cómo repercute en las mujeres? Pues ahora se ha visto que ha incrementado su trabajo mucho más porque, claro, tienen que desarrollar dobles jornadas laborales trabajando fuera y dentro del hogar y, por ejemplo, para poder compatibilizar ambos trabajos, pues hay diferentes opciones como puede ser que tengan que dejar sus empleos, solicitar reducciones de la jornada laboral o incluso solicitar excedencias de trabajo por cuidados. ¿Esto cómo repercute también? Repercute en ellas pues, en una pérdida de ingresos o una reducción de sus ingresos. También repercute en menos posibilidades para su desarrollo profesional, al disponer de menos tiempo. Luego también tienen menos tiempo para el ocio, para la participación social e incluso un empeoramiento de su calidad de vida en general. Por eso resulta tan importante que los hombres asumamos la responsabilidad que nos corresponde en cuanto a los cuidados y a los trabajos en el hogar, para así poder romper esta división sexual del trabajo, para que las mujeres dispongan de las mismas oportunidades para desarrollarse tanto en lo personal como en lo profesional.